Bienvenidos al monte a la esfera de la economía y me gustaría saber quiénes de los que están aquí son economistas, especialistas en banca y finanzas, contadores, administradores. Excelente, qué bueno. Y los pastores que están aquí en esta mañana, levantar la mano por favor, si son tan amables. Muy bien, bienvenidos los pastores. Es muy importante la presencia de los pastores en este día, porque los pastores guiamos personas, no solo a los pies de Cristo, sino también al cumplimiento de su destino profético, ¿sí? Nosotros los pastores, Dios nos da el discernimiento para que podamos empoderar, darle poder, darle conocimiento, encaminar a nuestros jóvenes para que podamos nosotros comenzar a tener una mentalidad. Ustedes saben que nosotros vamos a hablar hoy de la economía. Y la economía es uno de los pilares importantes en el reino de Dios. En las Sagradas Escrituras, y les invito por favor, que podamos comenzar a releer el libro de Génesis, en donde Dios nos da una cantidad de principios de la economía, del reino de Dios. Una de las cosas que aprendemos, por ejemplo, es que tenemos una mentalidad para producir utilidad. Y nosotros hemos estado últimamente trabajando dependiendo de un 15 y último y al final unas pequeñas utilidades. ¿Ve? Depende de la empresa si es transnacional o si es una empresa del Estado o es una empresa privada. Depende del corazón de los gerentes, presidentes o dueños o propietarios de esas empresas para compartir una pequeña, minúscula parte de la utilidad. Pero en la Biblia nosotros entendemos que estamos llamados a producir utilidad, no a depender de que nos den una utilidad. Entonces, necesitamos comenzar a tener un cambio de mentalidad. Debemos ir en una transición, debemos transicionar. Y quiero, antes de comenzar, hablarles un poquito de esto, un minuto. En una transición se pierde o se gana. Diga conmigo, en una transición se pierde o se gana. Pero ¿quiénes son los que ganan? Los que cambian de mentalidad. Allí tenemos a un pueblo que Dios sacó de Egipto, pero en el desierto mantuvieron la misma mentalidad de esclavitud. No transicionaron a una nueva mentalidad de posesión. Diga conmigo posesión. Ellos se quedaron en su mentalidad de esclavitud. Escúcheme bien, míreme por favor. Ellos no transicionaron de la mentalidad de esclavitud a la mentalidad de posesión. ¿Y qué pasó con ellos? Se quedaron viviendo con la mentalidad del desierto, que es el caos, y con la mentalidad de esclavitud, que es la pobreza, las limitaciones, los patrones limitantes. Entonces, en una transición se pierde o se gana. ¿Quiénes ganan? Los que cambiamos la mentalidad, los que transicionamos a una nueva mentalidad de posesión, de poseer la tierra. Pero en esa mentalidad de posesión no es solamente por transferencia, hubo que pelear unas batallas con gigantes para poder entrar en la tierra y adueñarse de ella. No les tocó una papaya. Dios le dijo, son 7 naciones mayores y más poderosas que tú, pero yo te las entrego. Ahí estaban los hijos de Anac. Entonces, en la economía, muchos pensamos, bueno, Dios me va a mandar un billete de $1.000.000, un cheque con $1.000.000 para yo empezar a producir. Ese no es el reino, ¿sí? Entonces, muchos patrones mentales que tenemos es que esperamos que nos llegue la suerte. Y esos somos algunos de los que estamos aquí o en otro lado, pero están en algunas iglesias, con la mentalidad de que en un golpe de suerte vamos a empezar a prosperar, vamos a empezar a producir y así no funciona el reino. Entonces, en una transición se pierde o se gana. ¿Quiénes ganan? Los que cambian la mentalidad. Entonces, una de las tareas que nos toca en este día es comenzar cuando el Espíritu Santo comience a hablar, ya ha hablado, perdón, pero cuando el Espíritu Santo esté dando algunas informaciones a través de nosotros, usted tome nota sobre todo de los patrones limitantes que tenemos, ¿sí? Que no es el momento para hablar de eso, pero hay que hablarlo en algún momento, ¿sí? Entonces, bueno, la economía. La economía viene del griego economais,
¿Mm? Que significa, básicamente, es una palabra griega compuesta, éconos y nomos. Entonces tiene que ver con las normas de la casa. La economía tiene que ver con las normas de la casa y la economía, pues, como lo dice el profeta y pastor Johnny Enlow en su libro La profecía de los 7 montes, que pudimos tener parte de esa información desde el 2007, él pues tuvo una revelación, pero que era parte ya de un proceso de revelación que Dios traía desde varios años atrás. Entonces, este hombre pues nos habla de 7 montes y parte de esos 7 montes son la economía. El objetivo de la economía, según algunos autores, puede conseguirlo, tiene el crecimiento económico del país. Eso es parte de lo que es la economía. Y como la economía la estableció Dios, Dios quiere un crecimiento económico para su pueblo. Por eso empezamos diciendo que muchos de los principios de la economía de Dios están en el libro de Génesis, en el principio. Y para ello se estudia referentes tópicos económicos para el ámbito empresarial y el ámbito industrial. Por ejemplo, en Venezuela tenemos muchas empresas industriales. En el 98, 99, según las cifras de Conindustria, teníamos 16.000 empresas industriales. En el Congreso de Conindustria el año pasado, 9.000 de esas empresas industriales habían cerrado sus puertas. ¿Qué pasa con eso en el país? Se está perdiendo la capacidad productiva. La capacidad, el sector industrial es quien hace la transformación de algún tipo de materia prima en algún bien. Si es en la parte agrícola, del maíz tenemos la harina de pan, ¿verdad? La harina Juana, bueno, la que se consigue ahorita. Pero lo cierto del caso es que tenemos allí el ámbito empresarial industrial, temas monetarios y fiscales. Las políticas monetarias son bien importantes en el país. ¿Por qué? Porque con las políticas monetarias nosotros podemos permitir un crecimiento económico, no monetario, de liquidez monetaria, sino un crecimiento económico. Y también tiene que ver con políticas fiscales, ¿verdad? Los tributos que necesitamos nosotros pagar para que el país pueda tener un superávit en la recaudación de los tributos y podamos cubrir muchos de los gastos públicos que tiene la República. Entonces son la base para la formulación de políticas económicas, sociales, comerciales, cambiarias, monetarias y demás que conducen a la regulación de los sectores productivos y financieros del país. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la economía es un motor bien importante, es un pilar importante y es la economía que Dios estableció. Vamos a la siguiente lámina. Algunas actitudes vocacionales, por ejemplo, los pastores que estamos aquí, los padres que tenemos hijos que están por entrar a la universidad, tenemos que evaluar, ¿verdad?, de acuerdo a los dones que Dios les ha dado a cada uno de nuestros hijos, tanto naturales como espirituales, los dones que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esos dones? Porque de acuerdo a los dones tenemos un ministerio, ¿cierto? Y de acuerdo a los talentos y los dones que Dios nos ha dado, también podemos enrumbar algún tipo de carrera universitaria que nos permita tomar posesión de alguna de las esferas que gobiernan el país. En este caso estamos hablando de la economía. Entonces, el psicólogo del Centro de la Universidad San Martín de Porras, Augusto García, explica algunas habilidades tanto profesionales que necesitamos identificar en nuestros hijos. Estamos hablando de vocación. ¿Ve? En muchos liceos públicos y privados se habla de la actitud vocacional y les hacen un test, un examen a los jóvenes para ver qué inclinación tienen ellos de acuerdo a una cantidad de preguntas que se les hace a los jóvenes bachilleres para luego enrumbarlo en algún tipo de carrera universitaria. Entonces tenemos allí el número 1, si tiene facilidad en los ejercicios y razonamiento verbal y numérico, la capacidad numérica, la capacidad para razonar, la capacidad verbal, tiene la capacidad para poder comprender ideas expresadas, escritas y verbales. Estamos hablando de una persona que tiene vocación, inclinación hacia la economía. Vamos al segundo, el número 2. Si es una persona que tiene buenos resultados trabajando en equipo, pero siempre liderando y organizando los estudios, es un emprendedor,
tiene ideas para hacer negocios, tiene ideas para resolver algunos problemas. Esa persona es un potencial para estudiar economía. Número 3, si la persona estudia historia, ¿verdad? Está interesado por la historia. Fíjense, si nosotros no estudiamos las escrituras, lo que llaman los libros históricos, no vamos a comprender algunos principios que están allí establecidos para echar mano de la economía. Por ejemplo, muchos de nosotros, los hijos de Dios, hemos tenido que ir a Egipto a aprender cómo se produce. Cuando Dios le dijo a Isaac, por ejemplo, no vayas allá a Egipto, ¿ves? Empieza a producir aquí. Entonces nosotros tenemos algunos principios. Entonces esa persona que tiene que ver con la historia, geografía, matemática, tienen un perfil de economista. Entonces es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta algunas actitudes vocacionales de nuestros jóvenes para ayudarlos a canalizar, porque la economía nos va a permitir producir riqueza. Por eso Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder, ¿para qué? Para producir, no para esperar que te llegue del cielo, tú tienes que producirla, ¿no? Y en eso andamos. En el número 4, si te gusta leer revistas especializadas, temas de comercio, finanzas, carrera de economía, entonces allí, en ese tipo de actitud vocacional, también uno puede inducir. ¿Ve? Yo estoy, por ejemplo, induciendo a mis hijos menores que aprendan sobre economía. Algunas de las conferencias, cuando no me invitan a otro lugar, en la casa las doy, les pongo su videobin, les ayudo a abrir su mente, a los de 6º grado, al de 3er año, a la de 5 años. Entonces nosotros también podemos colaborar con esas actitudes vocacionales con nuestros hijos, amén. Nuestros hijos espirituales en las congregaciones. Los pastores tenemos que empezar a redimensionar, a repensar muchas cosas que hemos estado haciendo durante años, porque hay cosas que estamos haciendo que no nos han dado resultados. Miren la situación del país como está. Entonces eso tiene que llevarnos a una reflexión profunda, a repensar lo que estamos haciendo, ¿sí? Y por eso lo importante de este tipo de congresos transformando sociedades. Seguimos adelante. Número 5, si eres un maestro en el monopolio, en juegos donde tienes que luchar para sacar un pueblo de la pobreza, hay un juego que llaman los granjeros del tercer mundo, videojuegos que tengan que ver con salvar personas, con proveer comida. Ese tipo de juegos sería interesante que se lo pongamos a nuestros hijos, porque eso seguramente va a ayudarles a abrir, a despertar a una mentalidad productiva, a una mentalidad de producir, ¿ve? No una mentalidad de empleado, de solamente achantarnos para que nos den, sino para producir. ¿Seguimos? Aquí tenemos a qué se dedica un economista. Estamos hablando de principios muy básicos, usted puede conseguir eso, pero es parte de lo que nos dieron en el libreto para nosotros compartir hoy con ustedes, ¿no? Estos lineamientos que estamos hablando hoy aquí son parte de las estrategias que se coordinó para nosotros compartirlas en esta mañana. Entonces tiene que ver con solución de problemas, ¿verdad? Se plantean problemas de producción, distribución de alimentos, de bienes de consumo masivo, de alimentos, etcétera. Tiene que ver con realizar estudios de investigación. Por ejemplo, nosotros tendríamos que ponernos a pensar, ¿por qué en Venezuela dejamos de producir el 80% de los rubros de la cesta básica? Y hemos tenido que importar caraota, hemos tenido que importar café. Tenemos que empezar a pensar, dedicarnos un tiempo, no solamente a reunirnos para conocernos como fraternidad de pastores y ministros de la ciudad, sino comenzar a despertar a una realidad. ¿Por qué antes, por ejemplo, nosotros vivíamos en los años de 1905, antes de la explotación petrolera en 1914, cuando se industrializó el país con la producción petrolera, vivíamos de exportar café y cacao? ¿Por qué perdimos eso? Bueno, por la industrialización es una de las cosas, pero debimos habernos mantenido. Algunas personas que saben del asunto económico y han hecho estudios desde los tiempos de Juan Vicente Gómez hasta el año 2010, dicen que en Venezuela se ha invertido más de 50.000 millones de dólares en actividades agrícolas, pecuarias, es decir, en el sector agrícola. Más de 50.000 millones de dólares en menos de 100 años o en 100 años.
es para que nosotros, Venezuela, fuésemos una potencia superior a Brasil y a Argentina en producción de alimentos. Eso lo tuvimos cuando estábamos trabajando en el área, en el Ministerio de Tierras, allí de Agricultura y Tierras. Allí en una jornada de varios economistas, ellos llegaron a esas conclusiones basadas en estudios, en estadísticas, en numeritos. Y comentaron que nosotros debíamos, entonces los pastores en la ciudad, no solamente debemos reunirnos para confraternizar, sino para pensar en este tipo de cosas. Hay cosas que hay que repensar. Entonces el país, como dice Oseas 4:9, tal como es el sacerdote, así es el pueblo. Y el hermano A.W. Tozer dijo lo siguiente: como está el mundo, así está la iglesia. Entonces quiere decir que si el mundo o Venezuela está como está, es porque en algo hemos contribuido nosotros, los hijos de Dios, los sacerdotes, los reyes, porque hemos tenido una mentalidad más de sacerdocio que de reyes. Entonces hay cosas que tenemos que repensar. Entonces tenemos allí a qué se dedica la economía, soluciones de problemas, estudios de investigación. Tenemos que asesorar a altos funcionarios del gobierno para poder dirigirlo. Pero ¿cómo vamos a asesorar al ministro de Agricultura y Tierra si nunca hemos producido, si nunca hemos estudiado, por lo menos teóricamente, ¿verdad?, para poder darle algún tipo de valor agregado a esas personas que están en esos cargos? Tiene que ver con, participa en el análisis y evaluación de los tratados de comercios internacionales. ¿Cómo poder participar? Por ejemplo, nosotros en Venezuela nos han caracterizado de varias formas, ¿no? La cenicienta en el fútbol, ¿se acuerda que éramos la cenicienta en el fútbol? Gracias a Dios por la Vinotinto. Éramos la cenicienta en baloncesto, gracias a Dios por la Vinotinto de baloncesto. Éramos la cenicienta en el voleibol, gracias por la Vinotinto de voleibol. Y así sucesivamente, en el básquetbol, en el béisbol, etcétera. Pero en los negocios internacionales éramos la cenicienta. Por ejemplo, yo recuerdo que en el FICBEN eran festejos o actividades de comercio internacional. Por ejemplo, Lula da Silva venía a Venezuela con una cantidad de empresarios, sin entrar en los detalles que pasó en aquella época, pero él venía a esas actividades en Venezuela con una cantidad de empresarios. Y cuando veíamos a nuestro gobernante, el presidente Chávez, iba solo con puro ministro, gente que nunca ha producido. Entonces nosotros tenemos que repensar cosas. ¿Ve? El comercio internacional es parte de las estrategias que Dios nos ha dado en las actividades productivas del país. Un país tiene que producir para cubrir su capacidad de demanda, ¿verdad? La demanda de alimentos. Vamos a hablar de alimentos. Nosotros tenemos que producir la cantidad de arroz que demanda el pueblo venezolano para consumir anualmente. Asimismo en los demás rubros, maíz, es todo lo que nosotros producimos, caraota, café, etcétera. Granos, cereales. Pero también nosotros tenemos que tener una mentalidad de producir para exponerlo o exportarlo al mercado internacional. Entonces, ¿qué hemos hecho? Importamos carne, importamos arroz, importamos. ¿Por qué? Porque ha fallado el tema de la producción nacional. Sin embargo, vuelvo a decirle, son temas que nosotros los pastores debemos comenzar a repensar. Entonces, tiene que ver con asesorar, etcétera. Vamos a la siguiente lámina. Las carreras afines, por ejemplo, si usted es un pastor o un padre que tiene algunos hijos y usted está interesado en ser uno de los próximos grandes industriales del país, aquí tenemos unas carreras afines. Yo pedí que levantaran la mano los economistas, los administradores, los contadores, los especialistas. Aquí tenemos varias carreras importantes: Derecho, Administración, Contaduría Pública y Ciencias Estadísticas. Ahora, hay algunas especializaciones importantes, hay muchas, pero solo pude ingresar esta cantidad aquí. Tenemos economistas especializados en el tema empresarial, especializados en el tema social, en banca y finanzas, en administración financiera, en legislación financiera, en gerencia financiera internacional o comercio internacional. Tenemos gerencia tributaria, en negocios internacionales, etc. Hay una cantidad de especializaciones que en Venezuela podemos echar mano de ellas. Una de las cosas que yo he visto
y se lo compartía a mi hermano Edgar la semana pasada, en los años 74, el Estado-Nación Israel, el Estado-Nación Israel, tuvo una de sus crisis por causa de una hiperinflación que llegó a los 400 puntos. Nosotros el año pasado llegamos a 378 y no tomamos medidas para reducirla, sino que algunas organizaciones internacionales y nacionales dijeron que para este año iba a estar por el orden de los 2.000 puntos porcentuales de inflación. Por eso es que el arroz que usted compraba en enero en 500 bolívares, hoy vale 15.000 o 18.000, no sé cuánto está ahorita. Tengo días sin comer arroz. Sí, pura pasta he comido en esta semana. Eso es un problema que tenemos. Antes usted iba y podía conseguir lo que usted quería. Ese es un problema económico que tenemos. Por eso estas conferencias son muy oportunas y ustedes son muy avispados, como decía quien me antecedió, que somos como los hijos de Isaacar, entendidos en el tiempo. Por eso estamos aquí siendo empoderados. Entonces, tenemos aquí una cantidad de carreras importantes, especializaciones. Entonces, el Estado-Nación de Israel tenía un problema de inflación, 400% de inflación. Ellos llamaron al Premio Nobel de Economía de ese mismo año, lo contrataron, era un monetarista. Entonces ahí me faltó una especialización en política monetaria, política económica. Entonces, esta persona, Premio Nobel en política monetaria, resolvió los problemas de Israel. Entonces, sí es importante estudiar. Uno de los problemas que tenemos con nuestras casas de estudio es que siguen siendo gente que nos lleva una mentalidad humanista, ¿sí? En las universidades, cualquiera que sea en el mundo, excepto la Oral Roberts, la Universidad de las Naciones de Jucún, entre otras, que tienen una mentalidad distinta, llevan a su gente a pensar diferente, pero en la mayoría de las universidades nos llevan a pensar en modelos humanistas. Entonces tenemos el humanismo metido en nuestra mente, metido en nuestras iglesias, metido en lo que hacemos, en las actividades productivas que hacemos. Es importante que repensemos. La próxima lámina, por favor. Hay un perfil general que implica unos sectores dentro de la economía. Hay varios sectores. Algunos hablan de 3, la mayoría siempre han sido 3, pero hoy día se está hablando de 4 sectores. El primer sector es el sector primario. El sector primario tiene que ver con las actividades directamente extraídas de la tierra, de la naturaleza, sin intervención mucha de maquinarias, etcétera. Estamos hablando de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, estamos hablando de la caza. Tiene que ver con el primer sector de la economía, es el sector primario. El segundo sector, el sector secundario, es el sector industrial. Tiene que ver entonces ya con la participación de la tecnología para la transformación de un producto extraído de la tierra. Por ejemplo, el maíz. Producimos el maíz en el sector primario, lo pasamos al segundo para transformarlo en la harina de maíz que comemos en las arepas y así sucesivamente. Tenemos entonces la industria, tenemos allí el tema de la construcción, tenemos también el tema de la minería, ¿no? La minería se requiere normalmente la participación de la tecnología industrial para poder extraer todo lo que tiene que ver con eso. Y el tercer sector, que es el tercer terciario, tiene que ver entonces con servicios personales, culturales, de transporte, tiene que ver con servicios financieros, lo que es la banca, administración, turismo, etcétera, comunicaciones. Adelante con la próxima lámina, aquí se ve un poquito mejor el sector primario, la agricultura, la pesca, allí se me coló una que es la minería, pero esa no va allí en esa lámina, porque ya ahí está interviniendo una máquina para la explotación minera. La segunda lámina nos habla ahora sí de la construcción, de las empresas manufactureras, todo lo que tiene que ver, ahí tenemos el bien recordado paquete de la harina pan, tenemos el tema allí de la minería. Allí tenemos entonces el sector secundario. El tercer sector de la economía tiene que ver con el transporte, tiene que ver con los servicios financieros de la banca, tiene que ver con los hospitales, tiene que ver con el turismo, con la educación. Entonces, allí tenemos básicamente 3 sectores importantes de la economía. La economía, según lo establece los principios bíblicos en Génesis,
en Levítico, en Deuteronomio, nos habla de riqueza y prosperidad. Deuteronomio 8, 18 dice, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder, te empodera para producir riqueza. Pero si yo no aprendo, por ejemplo, aunque no vaya a la universidad, pero yo soy un campesino, un productor que me he dedicado a la siembra de arroz, a la siembra de maíz, al sector primario, seguramente usted conoce personas que se han dedicado de por vida al sector primario y son los grandes ricos del país. Están en Guárico, en Portuguesa, en los graneros de aquí. Están distribuidos en todas partes los grandes ganaderos. Muchos de ellos vinieron con una mano adelante y una mano atrás después de la posguerra y se fueron a los campos a trabajar y hoy día son los grandes ricos del país. ¿Por qué? Porque empezaron a producir la tierra y quizás esta tarde vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, el perfil general no puede tomarse con las estrategias humanas, carnales, sino con estrategias divinas. Mira lo que dice Génesis 30, 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo y de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. ¿Saben para qué? Para que cuando vinieran las ovejas al abrevadero, ¿qué pasaba con ellas? Iban a reproducirse las que le correspondían a él. Estrategias de Dios. No necesitamos ir al mundo a aprender estrategias de cómo producir riqueza. Dios nos ha dado. Por eso el libro de Génesis es un libro espectacular. Te da mucha estrategia para producir riqueza. Y allí te lo dice entonces la segunda ley en Deuteronomio 8:18. Entonces, el perfil general de esta esfera de la economía tiene que ver con no puede tomarse con las estrategias humanas, carnales, sino con las estrategias divinas. Y allí están las ovejitas allí llegando al abrevadero para reproducir las que les correspondía a Jacob y a su familia, ¿no? Amén. Esas son estrategias de Dios. Entonces nosotros necesitamos empezar a releer la palabra de Dios y empezar a subrayar, tomar nota en un cuaderno aparte, en una agenda aparte, de todas las estrategias económicas que están en el libro de Génesis. No tenemos que ir a Egipto a aprender estrategia. Podemos estar en la universidad estudiando cómo se cultiva, pero por ejemplo, Dios habla de muchas estrategias hasta en Isaías capítulo 28 sobre cómo se debe producir cuando haya el cambio de mentalidad. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque Dios le instruye y le enseña lo recto. Isaías 28, yo los invito a que leamos la escritura con una nueva mentalidad. La mentalidad de que Dios te da estrategia. No es un libro de historia, no solamente es un libro profético. Hay estrategia financiera. Hablamos de Génesis, estamos hablando de Isaías. Hay cosas que Dios te dice cómo debes hacerlas. Y allí están escritas ya. No solamente por lo que Dios te diga ahorita, porque hay muchos que solamente dicen Dios me dijo ahorita, no, pero Dios me dijo hace 4,000 años, 5,000 años cómo hacer las cosas. 700 años en el caso de Isaías aproximadamente. Seguimos adelante. El principado de esta esfera es Mamón, ¿no? Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores porque amará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces nosotros tenemos que saber que hay un espíritu, un principado que gobierna sobre el monte de la economía. La palabra mamón es la palabra que se traduce del griego amor a la riqueza. Esta tarde vamos a profundizar un poquito más en ese tema del tema de mamón, ¿no? Y en Deuteronomio 7:1, como estábamos hablando al principio, Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad?, que el cananeo significa mercantil, lo hablamos la semana pasada. Eran 7 naciones, están los heveos, los heteos, los jebuseos, los fereceos, los heveos, los gergeseos y los cananeos. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. En el caso de la economía, el cananeo, mercantil, amor al dinero, mamón. Seguimos aquí. Rol importante de los profetas en este monte. Quien tiene la autoridad y la unción de parte de Dios, todos las tenemos,
Pero en las 5 ministerios, ¿verdad? De lo que habla Efesios 4:11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Allí estamos hablando básicamente del profeta en la economía. El profeta va a redireccionar la economía. Como en la esfera de la economía el profeta establece una palabra directiva para que haya abundancia. Hay unas situaciones de milagros que Dios establece. Entonces tenemos en esta esfera de la economía, en Isaías, Dios había dado la tierra prometida, pero ellos tuvieron que tomarla a la fuerza, tuvieron que pelear. Por eso les decía, vamos a producir, pero no solamente porque estamos esperando de brazos cruzados para que nos llegue un cheque. Los grandes, la gente que ha hecho grandes riquezas en el país, no se han quedado de brazos cruzados todo el día haciendo y esperando. Ellos han tenido que fajarse a producir la tierra. Y esta tarde lo vamos a ver, la palabra boda significa servir a Dios, trabajar la tierra. Entonces, tenemos nosotros que repensar. No es un golpe de suerte, es una actitud que me permite cada día empezar a producir lo que Dios estableció que yo tenía que producir. Dios nos los dio, Dios nos dio la tierra para producirla. Allí entonces en Isaías 45:3, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Nosotros dentro de la economía sabemos también que el profeta es bien importante, no solamente porque puede y tiene la unción y la autoridad sobre el espíritu de Mamón, sino también porque es un hombre, ¿verdad? Esa unción que Dios le ha dado a los profetas es para soltar la palabra para que ocurran las cosas. Por ejemplo, cuando estaba Dios procesando a Acab a través de Elías se fue al arroyo, se quedó sin agua y sin comida, ¿verdad que sí? Pero Dios lo mandó a Sarepta, a la tierra de Jezabel. En Sarepta vino una viuda pobre que tenía solo un puñado de harina y de aceite para comer y morir. Entonces vino y él soltó la palabra y dijo, no faltará ni escaseará la harina y el aceite. Entonces el profeta es bien importante en esta situación que estamos viviendo en Venezuela. Estamos viviendo una situación de Venezuela en escasez. Entonces tenemos que profetizar, a los hijos de Dios no tendrán falta de ningún bien. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a profetizar. Que nuestros hijos son los que van a ser los mejores profesionales y especialistas en materia económica para tomar posesión de esta esfera. No solamente desde el punto de vista de los cargos gubernamentales, sino también desde las unidades de producción. Amén. Y los que ya tienen unidades de producción, tenemos que enseñarle a los que no la tienen. ¿Saben una de las cosas de los judíos que yo he aprendido de los judíos? Primero, los judíos venden ideas, ¿verdad? Se sientan, tengo una idea, ¿cuánto vale? $1.000.000. Bueno, mire, ahí tienen un tipo que compró la idea en $1.000.000 y tiene la más grande red de ferretería en los Estados Unidos. $1.000.000 costó una idea a un judío. Nosotros las ideas las damos de gratis, pero como son gratis, nadie las pone en práctica. Entonces, los que tenemos las ideas y los que han venido caminando en una actividad productiva, necesitamos enseñarle a nuestros hermanos de la congregación, mira, allá donde yo estoy hay unas tierras que la están vendiendo ahorita, una ganga. ¿Por qué no te metes en esas tierras? Yo te ayudo, te doy unas instrucciones. Esta tarde vamos a hacer unas propuestas sobre ese tema, ¿no? Unas propuestas importantes para nosotros la iglesia. Porque si nosotros no nos ayudamos como hijos de Dios, los impíos normalmente, a veces yo he visto que ayudan a los hijos de Dios y entre nosotros no nos ayudamos. Nosotros tenemos que cambiar, esa es una de las mentalidades, el egoísmo, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que repensar es el himno nacional. El vil egoísmo otra vez triunfó. Y como eso está en nosotros desde pequeños, cuando llegamos adultos podemos hacer negocios con otros, pero con nuestros propios hermanos no, desconfiamos de ellos, se han visto casos, tenemos mal testimonio, pero eso tiene que cambiar. Somos nosotros los llamados a poseer la tierra. Bueno, amén, somos nosotros. En Isaías 65, entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a tu multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Entonces el profeta Isaías, un profeta, diciendo van a venir las riquezas, y yo profetizo en esta mañana
que en Venezuela nosotros los hijos de Dios vamos a tomar posesión de las unidades de producción. Antes no nos conocíamos como productores de arroz, de maíz, no nos producíamos como productores de carne, ni de leche, ni de queso, pero vamos a comenzar a tomar posesión de esa infraestructura para empezar a tener dominio sobre el país. Nosotros somos los llamados a eso. Dios nos los dio a nosotros, a su hijo Adán, pero lo perdimos, pero lo vamos a recuperar. Porque el reino que perdió Adán allá en el huerto lo recuperó Cristo en la cruz. Amén. Allí tenemos un texto bíblico en Isaías 65. Todas estas riquezas que nuestro país produce van a estar en manos de nosotros. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. No es una retórica, es una palabra profética directiva. Todas las riquezas que nuestro país produce van a estar en manos de nosotros, los hijos de Dios. Pero tenemos que ponernos las pilas, tenemos que empezar a capacitarnos, tenemos que empezar a producir, tenemos que tomar posesión de los montes, de los valles, de los llanos, de todo lo que, de los mares, para empezar a producir. Tenemos que empezar a unirnos, dejar el egoísmo, ponernos de acuerdo y comenzar a producir, tomar posesión de este monte, porque es el tiempo. Dígale que está a su lado, es el tiempo. Ya deja de vivir en pobreza, deja de vivir una vida improductiva. Es el momento de comenzar a tomar posesión de las unidades de producción de este país. Amén. Padre, gracias te doy por esta gente. Que esta palabra profética, Señor, sea sellada en sus corazones con el fuego del Espíritu de Dios. Y que a partir de este momento, Señor, comience el despertar, no solamente en nosotros, sino hacia nuestros hijos espirituales, que podamos hacer un discipulado económico, de principios económicos en nuestras congregaciones, que podamos empezar a ver las oportunidades en este momento para tomar y echar mano de las unidades de producción de alimentos en este país. Que tú no dejes esas ideas y que seamos fieles en desarrollar esas ideas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.